Bueno, pues os mando este vídeo porque el otro día, eh, hablando con Agustina, le comenté la idea de hacer un artículo para Opus Libros sobre reflexiones que podríamos titularlo Reflexiones veraniegas sobre el Opus Dei, ¿no? Eh, que quizá pues es muy adecuado en este momento en el que parece que toda la carga mediática tan frenética durante este curso lectivo se ha detenido un poco y todos nos hemos dedicado a descansar un poco. También es verdad que los que están en el hemisferio sur pues no funcionan así, porque ahora están en plena vorágine de trabajo y de actividad, ¿no? Pero bueno, ya situado en el lugar donde estoy pasando unos días de descanso, pues resulta que no veo la manera de dedicar todo el tiempo que querría a escribir ese artículo, porque llevaría bastante tiempo, ¿no? El redactarlo y por otra parte, pues creo que es interesante el- el comentar algunas cosas que podrían también ser un resumen de lo que está pasando en estos días, ¿no? He preferido hacerlo en formato vídeo. Os lo mando como si fuera un coloquio más. Lo que pasa es que en vez de ser un coloquio es un monólogo, debido a que si lo hiciera simplemente grabándolo en vídeo, me ocuparía tal cantidad de megas que no sería posible enviároslo por WhatsApp. Entonces he preferido grabarlo en Zoom y a través de la plataforma donde habitualmente tenemos colgados los coloquios, eh, que quede colgado y que todo el que quiera verlo, que lo vea, ¿no? Y, y que haga comentarios, el que quiera comentar algo, ¿eh? Esto es simplemente como un artículo, pero que en vez de ser artículo son unas reflexiones en vídeo, nada más. Eh, el objetivo de estas reflexiones es analizar brevemente qué es lo que está pasando con el Opus Dei en el momento presente. Lo estoy grabando el día 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Y bueno, pues es un momento en el que parece que no pasa nada, como siempre, en verano parece que no pasa nada, pero en verano sí pasan cosas. Y, y bueno, vamos a empezar. Esta mañana una amiga de mi mujer y mía me ha enviado el siguiente, me ha enviado un pequeño WhatsApp que os lo voy a leer sobre las bondades del coloquio, ¿eh? Lo cual, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues siempre es una cosa que le estimula a uno, ¿no? Hombre, yo ya tengo mm, conocimiento de WhatsApps que me habéis enviado algunos, en el sentido de que son muy positivos los coloquios que venimos manteniendo porque ayudan a más de uno a entender qué es lo que pasa con el Opus Dei, qué es lo que les pasó a ellos cuando estaban en el Opus Dei, qué es lo que les pasa a los que están actualmente en el Opus Dei y en definitiva también eh, es una cierta ayuda para entenderse uno a sí mismo, ¿no? Y para entender el mundo que le rodea, ¿no? Eh, os lo voy a leer, el WhatsApp que me ha enviado esta amiga. Dice, dice que está científicamente comprobado. Bueno, eso ya veremos a ver si es verdad o no, ¿eh? Pero dice, las personas adultas mayores son ridiculizadas cuando hablan demasiado. O sea, claramente se refiere a mí, entre otros, ¿no?
Eh, pero los médicos lo ven como una bendición, lo cual a mí me alegra muchísimo. Dicen que los adultos mayores en su retiro deberían hablar más, porque actualmente no hay manera de prevenir la pérdida de memoria y la única manera es hablar, hablar y más y más. Existen al menos tres beneficios para los adultos mayores que hablen más, que son, primero, hablar activa el cerebro, porque el lenguaje y los pensamientos se comunican entre sí, especialmente cuando se habla rápido. Esto naturalmente acelera el pensamiento y mejora la capacidad de memoria. Los adultos mayores que no hablan tienen más probabilidades de desarrollar pérdida de memoria. Segundo, conversar más previene enfermedades mentales y reduce el estrés. Los adultos mayores a menudo guardan todo en el corazón, sin decir ni desahogar nada. Se sienten asfixiados e incómodos. Darle a los adultos mayores la oportunidad de hablar más y escucharlos los ayudará a sentirse mejor. Tercero, el habla ejercita los músculos activos de la cara, ejercita la garganta, aumenta la capacidad de los pulmones y reduce los peligros ocultos de vértigo y sordera que frecuentemente dañan los ojos y los oídos. En resumen, como persona adulta mayor, la única forma de prevenir el Alzheimer es hablar e interactuar activamente con tantas personas como sea posible. No hay otro remedio para esto. Por ello, se recomienda que grupos de amigos adultos mayores se reúnan en algún lugar, por lo menos una vez por semana, durante 2 o 3 horas, para intercambiar opiniones y desestresarse con la sonrisa. Bueno, pues esto es un elogio a los coloquios que venimos manteniendo, porque incluso desde el punto de vista médico, yo no lo sabía, pero parece ser que es posible que nos venga bien, ¿no? Sobre todo a los que ya estamos muy cerca de los 70. Bueno, claro, el hablar, el escuchar, mm, nos trae a la cabeza inmediatamente esa oficina de escucha y sanación que el consiliario del Opus Dei en España, Nacho Barrera, ha creado mm, para no se sabe qué. Eh, Dice en la página web del Opus Dei que es para escuchar y sanar las cosas que eh, institucionalmente quizá no han hecho del todo bien, ¿eh? Bueno, claro, todos sabemos que esto es una tomadura de pelo, ¿eh? Porque a estas alturas, yo creo que 2 o 3 semanas después de crear esa oficina, no creo que nadie se haya presentado ahí a que le escuchen y que le sanen. Vamos, o sea, eso es de locos, ¿no? Eh, Sobre todo porque es más que una idea, es una ocurrencia, ¿eh? O sea, yo creo que hay que distinguir entre las ideas y las ocurrencias. La creación de esta oficina de escucha y sanación, en definitiva, es un bodrio montado para enseñárselo a determinadas autoridades del Vaticano, ¿eh? Para decirles, mira, mira lo que aparece en nuestra página web, fíjate qué buenos somos, ¿eh? Que hemos creado esto para escuchar a los que se sientan un poco mal, ¿no? O sea, no tiene otra finalidad porque evidentemente va a un público equivocado, ya que los que nos hemos ido afortunadamente del Opus Dei no necesitamos ni que nos escuchen ni que nos sanen, ¿eh? Eh,
institucionalmente en el Opus Dei. De hecho, yo creo que yo soy bastante conocido de las autoridades del Opus Dei y nunca me han llamado para preguntarme qué tal estoy, ¿eh? O sea, nunca, ¿eh? Y yo, por supuesto, si hay algún sitio donde jamás iré a buscar una ayuda espiritual o una ayuda psicológica, es al Opus Dei, institucionalmente, por supuesto, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Pues porque los que nos hemos ido del Opus Dei, eh, quizá haya quien no esté totalmente sanado, ¿eh? Pero lo que sí está claro es que todos hemos emprendido un camino de sanación, todos los que nos hemos ido, porque en el momento en que nos fuimos, empezamos a sanar. O sea, nuestra sanación empezó en el momento en que nos fuimos del Opus Dei. Algunos, yo creo que soy de ellos, estamos totalmente curados, ¿eh? Otros quizá todavía no, ¿eh? Pero lo que sí está claro es que quien más o quien menos, todos los que nos hemos ido del Opus Dei, eh, estamos, pero no sé si ahora, sí está grabando. Todos los que nos hemos ido del Opus Dei hemos emprendido un camino de curación, ¿eh? ¿Eh? Todos, todos. Los únicos que no han emprendido ese camino de sanación son los que están dentro. Bueno, dentro hay gente que sí ha emprendido ya un camino de sanación. ¿Por qué? Pues porque, aunque en el Opus Dei no les han escuchado, sin embargo, ellos sí han escuchado otras versiones distintas que la versión oficial de adoctrinamiento que les dan dentro del Opus Dei y tienen un cierto sentido crítico abierto y esas personas sí han sanado. ¿Por qué? Porque han sido escuchadas por otros distintos de los directores, ¿eh? Y han buscado otras explicaciones distintas de las que les dan los directores, ¿eh? O sea que el asunto de escuchar y sanar, aparte de que a mí me parece que o sea, yo me imagino a Nacho Barrera empleando la expresión sanar y digo, bueno, pues este tío es un ñoño, joder. O sea, eso a mí me da repelús. O sea, yo jamás me he imaginado a un director de Opus Dei empleando la palabra sanar, ¿eh? O sea, están haciendo un ejercicio de hipocresía brutal, ¿eh? O sea, en el Opus Dei la palabra sanar, es como, no sé, es como de la estratosfera, ¿eh? O sea, ¿os imagináis a Nacho Barrera empleando la palabra sanar en una tertulia, o Cáriz, ¿eh? O sea, eso es inviable, vamos, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que los que nos hemos ido eh, podían habernos escuchado en su momento, pero no nos escucharon, ¿eh? A raíz de que no nos escucharon, no, pues empezó una situación crítica dentro de nosotros que se solucionó con la salida, ¿eh? Y desde que nos fuimos empezamos a sanar o sanamos del todo, ¿eh? Pero lo que está claro es que la escucha tiene que ser en el momento adecuado. O sea, ahora no, que no me vengan con que quieren escucharme. Si es que yo no quiero que me escuchen, joder. O sea, si es que yo no. O sea, a mí el ir el presentarme ahora en esa oficina virtual que ha creado Nacho Barrera, que no se sabe ni dónde está ni quién pertenece ahí, solo se sabe el nombre del jefe de esa oficina, que es un desconocido. O sea, ¿os imagináis a alguien de fuera del Opus Dei mendigando que un desconocido del Opus Dei le escuche en sus problemas más íntimos? Vamos, eso es imposible. O sea, eso es de ciencia ficción, ¿eh? O sea, eso no existe. Eso va contra el sentido común, ¿eh? Y contra el sentido de la realidad, ¿eh? La escucha
es en el momento adecuado. Si en el momento adecuado no escuchas, pues se te pasa el tiempo de escuchar. Y la persona que necesita ser escuchada busca solución a su problema de otra manera, buscando a otras personas o a otras instituciones o a alguien que le escuche. De hecho, ahora mismo hay bastante gente del Opus Dei de dentro, miembros y miembras, como diría la mujer de Felipe González, ¿no? ¿Eh? Hay bastantes miembros, varones y mujeres del Opus Dei, que han hecho amistad con los que estamos en los coloquios o que han hecho amistad con gente que escribe en Opus Libros y hemos entablado unas relaciones de amistad en la cual hay escucha. ¿eh? Yo durante el año dedico bastante tiempo ¿eh? a personas que dentro del Opus Dei no encuentran quien les escuche. ¿eh? Sin embargo, fuera, sí. ¿Por qué? Pues porque ya hemos sanado. ¿eh? Y, y- y estamos en condiciones de ayudar a otros. Sin embargo, dentro del Opus Dei, o sea, si es que Nacho Barreras se ha planteado eso con los de fuera, pero se ha equivocado. Se ha equivocado Nacho ni sus amiguetes de la Comisión Regional. No, o sea, los que necesitan que les escuchen son los miembros de la vida, porque lo único que se les ha pedido es unidad, unidad, unidad y unidad. Pero jamás se les ha escuchado. Bueno, yo recuerdo que José María Escrivá de Balaguer tenía una frase interesante que a mí me parece buena, ¿no? Que decía que la caridad más que en dar está en comprender. Pero la verdad es que se equivocaba, porque para comprender hay que escuchar. Y no todo el que escucha llega a comprender, porque hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento y de nuestra capacidad de comprender. Pero sin embargo, escuchar sí es algo asequible. ¿eh? Quizá no todos podamos llegar a comprender a otros, porque igual hay barreras que nos resultan imposibles. Pero llegar a escuchar a otros, eso sí que podemos hacer todos. Y por eso yo corregiría a José María Escriba y diría que la caridad, más que en dar, está en escuchar. Y la escucha no es simplemente oír, sino es meterse en la piel del otro y estar dispuesto a cambiar los propios postulados a raíz de esa escucha. Es decir, estar abierto a la posibilidad de que el otro tenga razón. ¿eh? Y por tanto estar dispuesto a renunciar a los propios postulados en la medida en que, eh, como consecuencia de la escucha, veamos que el otro tiene razón. Eso está muy lejos del Opus Dei, muy lejos. Yo diría imposible, porque después de tanto tiempo analizando al Opus Dei, yo soy de los que he terminado pensando que el Opus Dei no tiene solución, ¿eh? sino que la solución tiene que venir de afuera, no tiene solución. El Opus Dei carece en la actualidad de energías suficientes como para poder hacer frente a su propia incapacidad. Bueno, esto en lo relativo a la comisión de escucha. ¿eh? Bueno, hay un mensaje, tengo aquí un guión que lo voy a ir mirando poco a poco, porque si no me voy por los cerros de Úbeda o me quedan temas en el tintero que no querría. Hay un mensaje de Ocariz de hace unos días, me parece que fue del día 21, en el que habla sobre la fraternidad, la caridad, el amor entre la gente del Opus Dei, que somos familia, que no sé qué, qué tal.
O sea, ese mensajito yo creo que merece muy poco comentario, porque es un gesto más cuyos destinatarios son la Santa Sede, no lo olvidemos. El destinatario de ese mensaje de Ocariz, que inocentemente queda colgado en la página web del Opus Dei, es para que inocentemente se lo hagan ver a, pues no sé, al prefecto del dicasterio del clero, a otros cargos del Vaticano que andan pululando por el Vaticano para decirle, fíjate qué buenos somos, ¿eh? Cómo nos queremos, cuánta es la caridad que hay en el Opus Dei y tal, no sé qué. Bueno, todo eso sabemos que es mentira, porque digamos que todo lo que dice Ocariz ahí es mentira, comprobada con los hechos. A mí, como comentario a ese mensaje de Ocariz, lo único que se me ocurre es poner, eh, sacar a la luz esas palabras de Jesucristo, donde hablando de los fariseos y de los doctores de la ley, les decía a sus discípulos, les decía, haced lo que dicen, pero no imitéis su ejemplo. Haced lo que dicen, pero no imitéis su ejemplo. Eso que dice Ocariz, mm, yo lo suscribiría, porque son cosas que hablan sobre la caridad, sobre el amor y tal. Lo que pasa es que eso todos sabemos que es justo lo que no se vive en el Opus Dei. O sea, si hay algo que caracteriza al Opus Dei, ¿eh? lo, lo dejó muy claro Paz Reverber en el último coloquio que tuvimos, en donde dijo que el Opus Dei tiene dos carencias, que son la falta de libertad y la falta de amor. Entonces, con eso está dicho todo. O sea, que Ocari podrá decir palabras maravillosas, todas mentiras. Ese mensaje de Ocariz no es ni más ni menos que uno más de los ejercicios de hipocresía propios de un sepulcro blanqueado como Ocariz. No tiene más comentario. Luego hay otro tema interesante y es que ha aparecido un anuncio mmm, mmm, que lo están difundiendo por todos los lados sobre la jornada mariana de la familia en Torre Ciudad, que no sé si es la número 30 o la 33 o no sé, bueno, pero han anunciado en el Opus Dei que esa jornada mariana tendrá lugar, no sé si es el 30 de agosto o el 30 de septiembre, y que la va a presidir Nacho Barrera, el conciliario del Opus Dei en España. Bueno, ese anuncio que se está difundiendo en las redes sociales para que haya supernumerarios incautos que vayan ahí a perder el tiempo, pues ese anuncio indica dos cosas. Primero, que no va a ser presidida por el prelado, a diferencia de aquellas famosas jornadas marianas en las que Javier Echevarría iba ahí y en un baño de multitudes presidía la jornada mariana e incluso creo que hasta hubo alguna ordenación de agregados en Torre Ciudad, ¿eh? Y bueno, y había una gran tertulia con el padre y para arriba, para abajo, ¿no? ¿Eh? Ahora no, ahora va a tener un perfil bajo, ¿eh? En vez de ser el prelado, o mejor dicho, el moderador del Opus Dei, va a ser su vicario regional en España, o sea que va una figura de segundo orden, o sea, no va el propio prelado, sino va un vicario suyo, ¿no? Ni siquiera un vicario de los de Roma, que son los que están más por arriba, ¿eh? Sino que lo preside el vicario regional, o sea, el conciliario del Opus Dei en España. O sea, eso es un dato, ¿eh? Va una figura de segundo orden, con lo cual quiere decir que la jornada mariana ya tiene menos entidad para
ellos desde el punto de vista mediático. También se puede interpretar eso como que en los tiempos que corren, con ese enfrentamiento con el obispo de Barbastro, no parece muy lógico que aparezca por ahí el prelado, ¿no? En plena guerra, ¿no? Y luego hay otro dato interesante, y es que si lo va a presidir el vicario regional, y va a ser a finales de agosto o a finales de septiembre, ya no me acuerdo de la fecha, pues eso se puede entender también como que en esa fecha probablemente ya estará resuelto el tema de Torre Ciudad. Y si resulta que quien lo preside es una figura del Opus Dei y no el obispo diocesano, ¿eh? Pues eso puede indicar que la propuesta del obispo de Barbastro va a ser aceptada por la Santa Sede y que para esa fecha ya estará aceptada y publicada. No lo sé, no sé si eso sucederá así, pero podría ser. Es decir, que si eso fuera así, eso indica que para esa fecha Torre Ciudad ya sería un santuario internacional, ¿eh? bajo la eh, autoridad de la Santa Sede y que estaría, o sea, y donde ya estaría en manos del Opus Dei. O sea, digamos que el nombramiento ya del rector de Torre Ciudad y tal estaría en manos de las autoridades del Opus Dei. O sea que ya ahí el obispo diocesano ya no pinta nada. Pero eso indica también otra cosa, y es que si eso es así, entonces probablemente la imagen de la auténtica de la Virgen de Torre Ciudad dejará de estar en el santuario y pasará a estar donde ha estado en los últimos 1000 años, que es en la ermita. En la ermita, donde siempre ha sido venerada por todos los peregrinos durante un milenio, ¿eh? Y también es posible que suceda otra cosa, y es que la campana la pila bautismal de la Catedral de Barbastro, que actualmente está en la sede central del Opus Dei, quizá ha vuelto siempre, que es en la capilla del Pantocrátor de la Catedral de Barbastro, porque en esa pila bautismal, aparte de que fuera bautizado José María Escrivá de Balaguer, y muchos mártires, como por ejemplo los mártires de Barbastro, ¿eh? Durante la Guerra Civil Española, ¿no? O sea que quiero decir que eso es una posibilidad, ¿eh? Yo creo que eso es algo que el hecho de que sea el conciliario y no el obispo quien presida la jornada mariana de la familia, eso me da a mí que para esa fecha ya se habrá aceptado la propuesta del obispo de Barbastro. Bueno, paso a otro tema. Otro tema. Bueno, lo mismo que están haciendo campaña para que vaya gente a la jornada de la familia, pues también están haciendo campaña para que el 7 de agosto vaya gente a Pamplona, porque Ocariz parece ser que quiere tener un baño de multitudes con su gente, ¿eh? José María Escrivá de Balaguer, en esa misa famosa en el campus de la Universidad de Navarra, en donde siempre nos han vendido la burra de que celebró la misa ante 40.000 amigos de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. Yo he visto fotografías y vídeos de esa misa y ahí no había 40.000, ¿eh? Ahí no había 40.000, ¿eh? Pero bueno.
eh, lo que parece ser es que el Opus Dei sigue empeñado en, en dar una impresión de multitudes en estos momentos en los que se está quedando en las guías. ¿eh? Y están preparando una magna reunión en Pamplona con Ocariz. ¿eh? ¿Por qué en Pamplona? Bueno, pues por un motivo muy sencillo. Ocariz, no sé si el último día de junio o el penúltimo día de junio, empezó su curso anual en Pamplona, en concreto en una casa de retiros que se llama Artacea. ¿Por qué en Artacea? Pues porque Artacea está al lado de la clínica universitaria. Y entonces, de esa manera, pues podía podía estar en su curso anual y a la vez compatibilizarlo con las atenciones médicas que necesite en la clínica universitaria, ¿no? ¿Mm? Eh, bueno, sobre el tipo de atenciones clínicas, no sé qué atenciones serían. Podría ser simplemente un chequeo, podrían ser a otro tipo de dolencias, podría ser lo que fuera. Yo recuerdo que hace años le operaron en Pamplona y bueno, bien, digamos que sobre el prelado del Opus Dei nunca se ha sabido nada de su salud, ni sobre San José María, ni sobre Álvaro del Portillo, ni sobre Echevarría, ¿no? Nunca se sabía nada de su salud y de pronto van y se mueren, ¿no? ¿Mm? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Opus Dei era habitual, cuando alguien venía de estar con el prelado o pues decía, oye, ¿qué tal está el padre? No, el padre está muy bien. "No, el padre está muy bien, sí, pero luego al día siguiente va y se muere, ¿no? ¿Eh? O sea que, no sé, o sea, digamos que yo me imagino que preguntará a la gente de lo posible, ¿qué tal está el padre? Y dirán, no, el padre está muy bien. Pero la realidad es que tenía pensado hacer el curso anual en Artacea para estar al lado de la clínica y compatibilizarlo con la atención médica. Hay quien dice que a lo mejor el problema que tiene Ocariz es un problema de tipo psicológico. No lo sé. Tengo que reconocer que no lo sé. Sí es verdad que Ocariz en sus comparecencias públicas parece un boxeador noqueado, ¿eh? Pero también podría ser que él es así. No lo sé. Tengo que reconocer que no es así, que no lo sé. Hay quien sostiene que Javier Echevarría estaba empastillado hasta las cejas en los últimos años de su vida. Tampoco lo he podido comprobar, pero hay gente que lo sostiene. Eh, bueno, digamos que la salud de los que dirigen el Opus Dei es casi casi como la salud de los papas antiguamente, que el papa nunca se sabía lo que tenía. Gracias a Dios, desde Juan Pablo II hemos podido ver a los papas enfermos, y en concreto a Francisco. O sea, lo hemos podido ver enfermo, y débil. Y eso nos ha llevado a Dios, porque nos ha hecho ver que, bueno, pues que, que es un ser humano, o sea, y que bueno, pues que, que todos los seres humanos se ponen enfermos. Bueno, Ocariz parece que es como un ángel. Y por tanto, pues va a Artacea a su curso anual y no se sabe a qué va a la clínica. Pero bueno, también es verdad que todo enfermo tiene derecho a su intimidad, ¿no? Bueno, el hecho es que estando en Pamplona, este Ocariz tuvo que interrumpir inesperadamente su curso anual. Lo tuvo que interrumpir inesperadamente, cuando llevaba 12 o 13 días. Y se fue a Roma. Y luego sabemos que volvió a Pamplona este lunes pasado. Hoy es día 25, pues eh, el 21 me parece. Volvió a Pamplona y tuvo ahí una tertulia. Pero sabemos que ha vuelto a Roma. O sea que se ve que
el curso anual se le ha quedado trastocado, porque hay cosas más importantes en Roma. Yo, cuando me he enterado de estas cosas, digo, hay que ver, Ocariz, qué mal te lo has planteado todo, joder. Porque a tus 81 años, el tener que estar de la Ceca a la Meca, yendo de Pamplona a Roma y de Roma a Pamplona, para tratar asuntos del rollo del Opus Dei, porque el Opus Dei es un verdadero rollo. Vaya, vaya veraneo, Ocariz. Te querría ver en mi pellejo, que me levanto cuando quiero, desayuno cuando me da la gana, me voy a la playa cuando me lo pide la mente, ¿eh? Como cuando quiero, echo la siesta cuando quiero, voy a misa, y luego por la noche me acuesto cuando quiero y veo la tele cuando me da la gana y leo todo lo que puedo y quiero y todo lo que me da la gana. Y además, todo en compañía de quien me quiere, que es mi mujer. ¿eh? Vamos, me parece que la diferencia de veraneo es buena. O sea, tú, Cariz, me imagino que ahora estarás con el cilicio puesto. Ah, no, hoy no, que es día, hoy es fiesta. Debe ser fiesta C o fiesta D o no sé qué más. Debe ser fiesta. Santiago Apóstol seguro que es fiesta. Hoy no toca cilicio. Pero mañana sábado toca no merendar. Mañana sábado, que no se te olvide no merendar. Bueno, pues vaya, vaya veraneo, Ocariz, vaya veraneo. Eh, bueno, ¿qué es lo que le ha llevado a Ocariz a interrumpir su curso anual? Bueno, pues pueden ser varias cosas. Puede ser, por ejemplo, algo relativo al instituto, pero no creo. Aquí, y no han tenido más remedio que escupir el borrador. ¿eh? Después de 3 años mareando al Papa Francisco, ¿eh? Con León XIV no han durado nada más que un mes. ¿eh? En un mes han tenido que enviar el borrador y se han tenido que retratar. Ya se ha terminado el rollo, se ha terminado el mareo y el toreo. León XIV en cuestión de un mes les ha puesto firmes. ¿Mm? Toda la tontería que venían teniendo durante todos estos años, de que si comisión paritaria, de que si la madre que lo parió, tal, se ha terminado. Los estatutos aquí, en el Vaticano. Ya está, se acabó la tontería, se acabó. ¿eh? Con lo cual, ahora mismo el borrador de los estatutos ya no pueden decir que lo están estudiando, porque ya han escupido el borrador. Que no se sabe qué es lo que han escupido, si el borrador que le entregaron a Francisco, el de no sé qué, el de no sé cuántos, porque ya ha habido tantos borradores y tantas echadas para atrás de borradores que ya no se sabe qué es lo que le han presentado a León. ¿eh? Pero algo le han presentado. No se sabe qué es lo que le han presentado, pero algo le han presentado. Algo le han presentado. Porque ya se ha terminado. Toda esa tontería se ha terminado. Entonces, yo creo que mm, el tema de los estatutos no creo que sea lo que le haya llevado a Cáriz a irse a Roma. No creo. ¿Qué es lo que le ha podido llevar a Cáriz a interrumpir su curso anual e irse a Roma? Bueno, puede ser algo relativo a Torre Ciudad. Puede ser, puede ser. Mm, Puede ser. Porque después de la metedura de pata, en la que en colaboración con Info Vaticana pusieron en el disparadero a la Santa Sede, pues podría ser que a lo mejor lo de Torre Ciudad fuera el motivo por el que Ocariz se ha ido a Roma precipitadamente. Puede ser. Pero yo pienso que lo que le ha llevado a Cádiz a Roma es el tema de Mariano Facio. Eso yo creo que es lo que le ha llevado a Roma, porque
Claro, lo que sale en las noticias es que Mariano Facio, número 2 del Opus Dei, ha sido imputado penalmente. Pero la cosa tiene mucha más enjundia, porque claro, si ha sido imputado penalmente, la Corte Penal Argentina le habrá citado a declarar. Incluso a lo mejor ha pedido su extradición, no sé, depende de la normativa internacional, ¿no? Pero lo que sí es muy probable es que eh, le haya tomado declaración. ¿Eh? La Corte Penal Argentina a Mariano Facio. Puede ser. Y esa toma de declaración, pues sin lugar a dudas, tenían que prepararla entre él y Ocariz. Porque a ver qué es lo que dice Mariano Facio en la indagatoria. Ha habido quien en las redes sociales ha dicho que, bueno, que tiene derecho a la presunción de inocencia, que esto de momento no es nada. Ojo, por supuesto que tiene derecho a la presunción de inocencia porque la presunción de inocencia se pierde cuando hay una sentencia firme. Vale. Ahora bien, la presunción de inocencia no es algo que sale de la noche a la mañana como con una varita mágica, sino que la presunción de inocencia se pierde poco a poco. ¿Eh? O sea, no es lo mismo la presunción de inocencia que tiene cualquier persona sobre la que no hay la más mínima denuncia que una persona que ha sido denunciada penalmente. Pero si además, en vez de ser denuncia de un particular, es querella, ¿eh? de el Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía Argentina, entonces la cosa cambia. No es lo mismo que te denuncie la Fiscalía Argentina de un presunto delito de trata de personas a que te denuncie un particular. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Eh? Por supuesto que existe la presunción de inocencia y por supuesto que no estamos en una fase final, sino en una fase indagatoria. Y lo que estamos es en una fase en la que lo que se barajan son indicios de conducta criminal, pero eh, mm, no es un procesado. O sea, Mariano Facio todavía no está en el banquillo. ¿Eh? Y, y bueno, y aunque fuera condenado, tendría derecho a acudir a un tribunal de carácter superior y por tanto, hasta que no hubiera una sentencia firme e irrevocable, pues tendría la presunción de inocencia. Es verdad, pero también es verdad mm, que la presunción de inocencia no se pierde de golpe, sino que se va perdiendo poco a poco. Aquí en España, por ejemplo, en esta semana ha saltado a la luz el escándalo del caso Montoro. Claro, por supuesto que Montoro tiene derecho a la presunción de inocencia, por supuesto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la jueza que lleva el caso ha levantado el secreto de sumario después de 7 años de investigaciones secretas y después de llevar a cabo muchísimas mm, investigaciones puntuales relacionadas unas con otras. Hay que tener en cuenta que el sumario del caso Montoro son 12.000 folios, ¿eh? que ocupan 18 tomos. ¿Eh? Evidentemente, no es lo mismo eso que una denuncia de alguien que de la noche a la mañana le acusa a Montoro de haber llevado a cabo unas actuaciones ilegales. No es lo mismo. O sea, la presunción de inocencia hay que reconocerla, pero también hay que tener un poco de sentido común, ¿no? ¿Eh? No se pierde de la noche a la mañana, sino que se va perdiendo poco a poco. ¿Eh? Se va perdiendo poco a poco. Puede ser que a lo mejor al final del todo se ve bueno, pues que no hay, no ya en fase indiciaria, sino en fase probatoria,
pues se ve que no hay pruebas concluyentes para que una persona pueda ser condenada y por tanto se le declara inocente, no porque no haya cometido un delito, sino porque no hay pruebas que verifiquen que ha cometido un delito. Pero quiero decir que esto no son matemáticas, quiero decir que no es 2 más 2 igual 4, sino que hay matices, ¿no? Yo pienso que Ocariz ha tenido que volver a Roma precipitadamente por el caso de Mariano Facio, porque además los periodistas no saben lo que es el vicario auxiliar del Opus Dei. El vicario auxiliar del Opus Dei no es simplemente el número 2 o el candidato más firme para suceder a Ocariz, no. Porque cuando Ocariz muera o deje de ser el que haga cabeza en el Opus Dei, si es que el Opus Dei deja de tener al que hace cabeza como cargo vitalicio, pues lo que habrá será unas elecciones por parte de quien tenga que elegir. Y en esas elecciones, pues Mariano Facio será uno más de los que pueda ser elegido, ¿eh? Pero no hay derecho a sucesión en el Opus Dei actualmente, ¿eh? Lo que sí es verdad es que Mariano Facio es el vicario auxiliar. El vicario auxiliar es lo que en las antiguas constituciones del Opus Dei se llamaba el vicepresidente general del Opus Dei, que José María Escrivá solía decir que había que encomendar para que nunca se cubriera ese cargo. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que haya un vicepresidente general del Opus Dei o un vicario auxiliar supone una relativa merma o un compartir la autoridad del prelado. O sea, el vicario auxiliar en el Opus Dei no es simplemente el número 2, sino es mucho más. ¿eh? Es mucho más. O sea, el vicario auxiliar del Opus Dei tiene poderes ejecutivos que no tienen los demás vicarios. Estoy hablando del vicario general, del vicario sacerdote secretario central, de los vicarios regionales, de los vicarios sacerdotes secretarios regionales, de los vicarios delegados. O sea, todos esos vicarios que colaboran con el prelado del Opus Dei tienen potestad vicaria del prelado, pero el que más potestad tiene es el vicario auxiliar, y no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, porque el vicario auxiliar no es simplemente un vicario, sino que tiene potestad ejecutiva, es decir, es como un alter prelado, para entendernos. Lo que para mí es un misterio es por qué Ocariz nombró un vicario auxiliar al poco tiempo de ser elegido prelado, cuando no se daban las condiciones objetivas que dicen los estatutos de incapacidad, etcétera, del prelado para nombrarlo. Yo pienso que eso era un pacto del Congreso General en el que fue elegido Ocariz, y pienso que hay como una pelea en la cúspide, o como una lucha por el poder dentro del Opus Dei y muy arriba. Si no, no me lo explico. Es una opinión, por supuesto. Pero resulta muy llamativo que Mariano Facio haya sido elegido vicario auxiliar al poco tiempo del Congreso General y sin ningún motivo aparente grave. Muy llamativo. ¿Por qué es tan importante la imputación penal de Mariano Facio? La imputación penal de Mariano Facio es muy importante porque supone, en cierto modo, la imputación penal del Opus Dei, la imputación penal institucional del Opus Dei. Vamos a ver. En Argentina,
las chicas que fueron abusadas, o sea, me refiero de trata de mujeres, presuntamente, ¿eh? Quienes ejercieron esas malas acciones fueron otras mujeres, porque en el Opus Dei hay separación de hombres y mujeres. Y entonces quienes ejercieron ese abuso y esa trata de personas fueron otras mujeres, en concreto numerarias. Numerarias. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no han sido imputadas esas numerarias? ¿Por qué no ha habido ni siquiera una sola numeraria imputada por la Corte Penal Argentina? Bueno, pues porque en la Corte Penal Argentina seguramente se han leído los estatutos del Opus Dei y habrán podido ver que quien gobierna en el Opus Dei es el prelado y sus vicarios. Y entonces, ¿qué papel desempeñaban las directoras y todas esas mujeres que llevaron a cabo de forma material ese abuso? Bueno, pues llevaban a cabo un papel instrumental. ¿Eh? Eh, si hubieran tenido algún tipo de culpa penal esas mujeres, la Corte Penal Argentina las habría imputado a ellas y habría establecido un cortafuegos de tal manera que esa imputación no iría más arriba. Si hubieran sido casos puntuales, aislados, de personas que no han hecho lo que tenían que hacer, que han tratado con falta de caridad o no sé qué a otras personas, tal, ahí habría habido un cortafuegos y la imputación se habría quedado en una imputación directa a personas físicas. ¿Por qué esas mujeres numerarias no han sido imputadas y sí han sido imputados los conciliarios y el sacerdote secretario de los últimos 30 años? Pues porque la Fiscalía Argentina y luego los jueces han visto clarísimamente que ahí hay una actuación institucional que esas mujeres lo único que hicieron fue seguirla por mandato de los que mandan en el Opus Dei, es decir, de los sacerdotes, ¿eh? Que son los que mandan, porque en el Opus Dei los que mandan son los sacerdotes, porque el Opus Dei es una organización de sacerdotes, a ver si nos enteramos, que los laicos en el Opus Dei son cooperadores orgánicos. Entonces, claro, ahí los responsables, el último responsable de ese abuso es un responsable institucional, porque llevaba a cabo ese abuso de acuerdo con unas instrucciones y un protocolo y un modus operandi de esa institución. ¿Eh? Y lo llevaba a cabo como cabeza de esa institución en ese país. Y por tanto han sido imputados todos los conciliarios de los últimos 30 años. Y no ha sido imputada ni una sola numeraria. Es decir, que la imputación penal es una imputación penal institucional. A quienes han imputado no es a fulanito o menganito, no, sino al conciliario del Opus Dei en Argentina durante los años tal y tal. Es decir, han imputado a personas en la medida en que ejercen un cargo de gobierno en una institución de la Iglesia, que realmente se ha dedicado a actuar en contra de los más elementales derechos humanos. Bueno, entonces ahí hay otro detalle interesante, y es que todos sabemos que la imputación de los conciliarios y del sacerdote secretario de Argentina tuvo lugar hace varios meses. Y curiosamente, el único que no había salido imputado era Mariano Facio. ¿eh? Entonces dice uno, pero vamos a ver, ¿por qué imputan a este que estuvo del año tal al año tal?
a este que estuvo del año tal al año tal, y a Mariano Facio, que estuvo desde el año 2010 al 2014 de consigliere, no le imputan. Si participó igual que los otros del mismo presunto delito. Bueno, pues ahora lo han imputado, claro. Y uno dice, ¿pero por qué antes no lo habían imputado? Ah, amigo, pues porque probablemente en el Opus Dei habrán hurgado y habrán maniobrado para que pegaran el salto y Mariano Facio se quedara libre. Pero el hecho de que ahora Mariano Facio haya sido imputado junto con los otros ya llena ese hueco que quedaba. Y por tanto ya está claro que la imputación ya no se refiere a personas concretas, sino que se refiere a la institución durante un periodo continuado de un tiempo y se dirige a quienes han dirigido la institución durante ese periodo de tiempo. Pero no acaba ahí la cosa, sino que es que hay que preguntarse lo siguiente. Vamos a ver, tanto Mariano Facio como todos los anteriores y posteriores conciliarios que participaron de una manera u otra en esa actuación ilícita. ¿Actuaban por su cuenta? No, actuaban como vicarios. Si nos cogemos los estatutos del Opus Dei, vemos que el Opus Dei es una institución monárquica y que está gobernada por el prelado y asistido por sus vicarios. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no han imputado a Ocariz? Ya que los vicarios actúan como con potestad vicaria y son vicarios del prelado. Si imputan a todos los vicarios, el siguiente paso es que imputen a Ocariz, claro. Claro, es lo lógico. Bueno, pues me he enterado que Sebastián Sal, que es el abogado que lleva la causa de las 43 exnumerarias auxiliares, Sebastián Sal ha pedido que sea imputado Ocariz. Por dos motivos. Primero, porque Ocariz sabía todo. Ocariz sabía todo. ¿eh? Y lo sabía no solo desde el tiempo que es prelado, sino desde antes, porque Ocariz, no olvidemos que fue vicario auxiliar también. Y también Ocariz fue vicario general. ¿eh? Y no solo eso, sino que tiempo atrás Ocariz también estaba en el Consejo Auxiliar del Opus Dei en Roma. O sea, Ocariz lleva toda la vida en Roma, en el corazón del Opus Dei. Ocariz sabe todo. Ocariz se ha enterado de todo y Ocariz ha ocultado todo durante muchos años. Y no solo eso, sino que además algunas de las numerarias auxiliares abusadas fueron trasladadas de país como quien traslada un paquete y alguna de ellas también fue trasladada a Roma. O sea, que fue trasladada a trabajar en Roma, al lado de Ocariz. O sea, que Ocariz también tiene una responsabilidad. Es más, Ocariz probablemente es el que más responsabilidad tiene en este tema, porque al fin y al cabo, pues Mariano Facio y los otros vicarios eran vicarios, pero eran vicarios del prelado. Pero es que Ocariz es el prelado, ¿eh? Entonces, aquí lo que en la justicia argentina está imputando no son delitos a personas individuales, sino un delito a una supuesta banda criminal, llamada Opus Dei. Y el jefe de la banda criminal es Ocariz, en el supuesto de que efectivamente se llegara a una condena. No olvidemos que de momento no hay condena y por tanto hay presunción de inocencia para todos. Pero la actuación no es una actuación aislada, es una actuación institucional, corporativa, en forma de banda criminal.
en donde el principal responsable es el que hace cabeza en la banda criminal. Todas las que habéis estado en las asesorías de las delegaciones o regionales, sabéis perfectamente que las decisiones de las mujeres en lo relativo a la sección de mujeres del Opus Dei las toman los vicarios, no las tomáis vosotras. Todas sabéis, todas las que habéis pasado por las asesorías, sabéis que cuando teníais que tomar una decisión, esa decisión no existía hasta que el vicario correspondiente no la aprobaba. O sea, que no se nos olvide que quien manda en el Opus Dei es el prelado, asistido por sus vicarios. Los demás no pintan nada. Por eso, la justicia italiana, la justicia argentina ni siquiera ha imputado nada a las numerarias que llevaron a cabo el supuesto delito de forma material. Ni siquiera las ha imputado. Ha ido directamente a la cabeza de la institución en ese país. Pero claro, teniendo en cuenta que el mismo delito ha sido denunciado en Irlanda, en Italia, en Francia, en España, en México, pues claro, dice, bueno, o sea, aquí todo es un modus operandi común, y ahí la cabeza también de los vicarios imputados parece que tiene una responsabilidad. Entonces yo pienso que Ocariz ha tenido que interrumpir su curso anual en Artacea probablemente por algún problema personal que se le va acercando. ¿eh? Me refiero a que la justicia argentina probablemente está estrechando el cerco, y Ocariz pienso que terminará siendo imputado penalmente. No sé si por la Corte Penal Internacional, puesto que el Opus Dei es una organización internacional, o al menos por la Corte Penal Argentina. Pero lo que no me extrañaría es que hubiera una noticia relativamente próxima en el tiempo en la cual se imputara a Ocariz. No me extrañaría. Bueno, hay un pequeño vídeo que se está difundiendo entre las supernumerarias, que consiste en que el Papa, cuando estaba en su residencia de Castel Gandolfo hace unos días, pues un día pues, salió al balcón a saludar a la gente y hubo ahí unas cuantas mujeres del Opus Dei, me parece que eran del Colegio Romano de Santa María en Castel Gandolfo, que se pusieron como locas a cantarle unas canciones absolutamente desconocidas para el Papa. Me refiero a canciones de tuna españolas, ¿no? Que el Papa pues, se ve en el vídeo que ni las conoce y además no solo eso, sino que mientras ellas cantaban, el Papa se dedicaba a saludar a otras personas, ¿no? Un espectáculo patético. Ese vídeo me he enterado de que no ha sido difundido entre numerarias, sino entre supernumerarias, para argumentar lo mucho que quiere el Papa al Opus Dei y el detalle que tienen las de Roma del Opus Dei de ir a cantarle clavelitos al Papa y cosas de estas, ¿no? A mí me parece patético, pero sobre todo lo que me parece patético es que en el Opus Dei sigan pensando que los supernumerarios y las supernumerarias son tontos. O sea, me parece verdaderamente increíble, ¿no? Tengo noticia de que en los últimos meses los supernumerarios preguntan más y preguntan por los estatutos, cosa inconcebible hace solamente unos años. Imaginaos hace 5 años, en los círculos de estudios, bueno, pues que de pronto un supernumerario te viniera preguntando por los estatutos, ¿no? O sea, eso es inconcebible, vamos, a nadie se le ocurría plantearse cosas de estas, me refiero entre los supernumerarios, ¿no? Ahora cada vez preguntan más. Eso quiere decir que los supernumerarios y las supernumerarias no son tontos, O sea, se lo hemos repetido muchas veces a Ocari, ¿no? Que no son tontos, joder, que son más listos que vosotros, O sea, que los supernumerarios muchas veces lo que hacen es ponerse de perfil,
y dejar que pase el toro, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pues, les interesa estar en el Opus Dei porque es un club católico donde pueden entablar una serie de relaciones profesionales, sociales, etcétera, ¿eh? Y no les viene mal, ¿no? Luego, pues sí, la aportación mensual, pues sí, dan unos cuantos euros, y se quitan de encima al numerario moscardón que les está dando el coñazo continuamente con que suba la aportación mensual, ¿no? Pero los supernumerarios no son tontos, ¿eh? O sea que están al loro de lo que pasa, ¿no? Bueno, a ver, otra cosa, he hablado del curso anual de Ocariz, voy a hablar del curso anual de Facio. Mariano va a hacer su curso anual en agosto en la Zulema, ¿eh? Lo digo para los que coincidáis con él, pues nada, ya sabéis que ahí tenéis a Mariano Facio, ¿no? Mm, Mariano Facio, yo creo que es interesante detenerse un poco sobre Mariano Facio, ¿eh? ¿Cómo es Mariano Facio o qué pasa con Mariano Facio? ¿O por qué a estas alturas de su imputación penal, Ocariz no le ha destituido como vicario auxiliar? Bueno, si no le ha destituido es porque probablemente Mariano Facio tiene cogido a Ocariz por los cojones, ¿eh? O sea, ¿eh? Porque lo normal sería destituirlo. No mm, eh, por pensar que sea culpable, sino porque el mero hecho de que el vicario auxiliar del Opus Dei esté imputado penalmente por la Corte Penal Argentina no es lo mejor para las relaciones del Opus Dei con la Santa Sede. No es lo mejor, ¿eh? No es lo mejor, ¿eh? O sea, yo me imagino a Ocariz yendo por los pasillos del Vaticano, ¿eh? Y siendo señalado, por todo aquel que le ve, diciendo, mira este, que su número 2 está imputado por trata de mujeres, ¿eh? Bueno, eso digamos que no. Hombre, también me viene a la cabeza que en los estatutos del Opus Dei eh, se establece no solo la posibilidad de que un miembro del Opus Dei se vaya, sino de que le echen. Y el motivo para que le echen a un tío del Opus Dei básicamente es el escándalo. Hombre, yo creo que mayor escándalo que el que está dando Mariano Facio al ser imputado de trata de personas por la Corte Penal Argentina, me parece que no existe, ¿eh? Me parece que el mayor escándalo posible en el Opus Dei es el que se está dando ahora mismo y Mariano Facio sigue de vicario auxiliar y Ocariz no le ha depuesto. ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué Ocariz no ha expulsado del Opus Dei a Mariano Facio? ¿Eh? Claro, esas cosas son muy inquietantes, ¿no? ¿Quién es Mariano Facio? Bueno, yo recuerdo que, porque me lo dijo por correo electrónico, y guardo ese correo, guardo ese correo electrónico. Alejandro Uteda, que era un numerario argentino con el que yo tenía correspondencia por correo electrónico, y que conocía perfectamente a Mariano Facio, en un momento determinado me dijo, mira Antonio, Mariano Facio, aquí le conocemos, aquí en Argentina le conocemos muy bien, ¿eh? Y es un perfecto inútil, un perfecto inútil, ¿eh? No me dijo más. Pero los que le conocen bien sí saben que Mariano Facio tiene una inteligencia emocional muy superior al resto de los miembros del Opus Dei. Quizá no una inteligencia, pero sí una inteligencia emocional muy superior. Dicho en lenguaje llano, Mariano Facio es un encantador de serpientes.
es un tío que sabe venderse muy bien a sí mismo. No es un simple comercial, ¿eh? Que sabe vender bien un producto. No, es mucho más. Mariano Facio sabe manipular las emociones de los demás perfectamente.